Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Para mí es un privilegio el estar aquí compartiendo con ustedes en esta tarde, en esta noche, en esta madrugada, en el momento en el que estés ahora mismo. Y me gozo, me encanta. Me encantó como ese inicio de ver la coinonía entre ustedes, el gozo de encontrarse y de verse en una ocasión más las unas a las otras, aunque sea a la distancia. Eso es algo que genuinamente es hermoso y es algo que viene directamente desde el Señor. Así que yo las saludo y les comparto otra vez que para mí es un gozo el poder estar aquí con ustedes compartiendo de las verdades de la palabra de Dios. Y como ya les había mencionado, vamos a compartir sobre un tema que está en el corazón de todas nosotras de alguna manera como creyentes. Y quizás tú puedes recordar, quizás estás ahora en medio de esta situación donde tú recuerdas esos días cuando tu corazón ardía de pasión por el Señor. Esos días donde no pasaba un momento sin que tú sacaras tiempo de ir a su palabra y cada vez que tú lo hacías, tu corazón se sentía pleno. Tu día a día estaba caracterizado por una continua dependencia del Señor en oración y tu comunión con tus hermanos en Cristo era como vibrante y completamente honesta. Pero quizás has visto como todo lo anterior ha comenzado a desaparecer. Tu vida de oración ya no es lo mismo de antes. Te pesa hablar con Dios y ni siquiera sientes que sea tan necesario hacerlo. Tus relaciones se han convertido en una monotonía sin profundidad, donde prefieres hablar de los demás antes que hablar de la condición de tu propio corazón. Tu tiempo quizás en la palabra es cada vez más escaso y cuando vas a ella no sientes nada y poco es lo que tú procuras entender y mucho menos aplicar de las escrituras. Quizás la Biblia ya no mueve tus afectos como debería hacerlo. Quizás su hermosura y su valor no causan nada en tu interior. Tú no quieres estudiarla, no sabes ni siquiera cómo acercarte. Quizás tu vida de labios le honra, pero tu corazón está muy lejos del Señor. Probablemente tú lo has experimentado más de una vez en tu vida o quizás lo estés experimentando ahora mismo. Estamos hablando de ese momento en tu caminar donde sientes que tu corazón está seco, donde tu sentido de la presencia de Dios está oscurecido y tu deseo por estar con Él se ha agotado. Y son esas temporadas de desierto espiritual. Es como que día tras día, sermón tras sermón, y sin importar en cuántas actividades religiosas participemos, siempre terminamos sintiéndonos vacías y preocupadas por la brecha que hay entre la persona que deseamos ser y la condición espiritual en la que verdaderamente nos encontramos. Y aunque a veces podemos sentir que estamos ahí, como que estamos solas en medio de esta situación y nadie más está pasando por esto, la realidad es que los desiertos espirituales son una realidad en la vida de todo creyente en algún momento o en varios momentos de su caminar cristiano. Y el Salmo 42 es una evidencia de esa realidad. Y yo quiero invitarte a que si tú tienes tu Biblia ahí contigo, pues la abras y vayamos al Salmo 42. Abre tu Biblia, prende tu Biblia, como sea que la tengas, pero yo te invito a que juntas leamos este Salmo y vamos a estar leyendo el Salmo completo ahora y luego estaremos conversando sobre algunas verdades que encontramos aquí sobre el tema.
Yo lo voy a leer y velo leyendo tú conmigo. Dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y le guiaba hasta la casa de Dios con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres de Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, diré, ¿por qué me has olvidado? Porque ando sombrío por la opresión del enemigo, como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Señor, yo quiero venir una vez más delante de ti porque esta es tu palabra y donde estás tu palabra estás tú y donde tú estás es terreno santo, Señor. Y yo soy completamente indigna, Señor. En mí no hay nada que pueda hacer algo bueno en la vida de estas mujeres, pero tú sí lo tienes todo, Señor. Y yo quiero clamar a ti por tu intervención, por tu guía, por tu compañía, por cada corazón en medio de un desierto que hoy está aquí, Señor. Yo quiero pedirte que tú abras los ojos ante tus verdades, Señor, y que ríos de agua viva puedan volver a correr en nuestro interior una vez más. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. En este salmo que nosotros acabamos de leer ahora, observamos un alma que anhela al Señor, pero pareciera que por alguna razón no puede encontrarle. La tristeza le inunda de día y de noche, sus momentos de adoración parecen ser solamente como un viejo recuerdo, y encima de todo esto debe enfrentarse al cuestionamiento de otros sobre dónde está su Dios. Y este es un alma que se encuentra en medio de un desierto espiritual, un alma que tiene sed, pero no parece saciarse. Hace varios años mi esposo y yo quisimos celebrar nuestro aniversario, uno de nuestros aniversarios ya, con un viaje a otro país. Y justo el día en que nosotros íbamos a salir de viaje, yo desperté con una fiebre altísima y un malestar físico que hacía mucho tiempo no sentía. No se preocupen, no era COVID, porque en ese momento el COVID no existía, o por lo menos no se había dispersado, digamos. Pero yo pensaba que lo que yo tenía era como una gripe común. Entonces yo decidí tomar medicamentos para la gripe y seguir adelante con mi viaje, porque nos íbamos ese mismo día. Durante nuestro viaje yo notaba que solamente yo me mejoraba ligeramente cuando yo tenía el efecto de los medicamentos, pero cada vez que ese efecto pasaba, yo me sentía peor y peor, hasta que llegó el momento en el que ya yo no aguantaba y decidimos hablar con nuestro médico, y por la descripción de los síntomas, él me dijo que estaba seguro que lo que yo tenía era dengue. No fue hasta que yo supe lo que tenía, que yo pude tomar la medicación y las medidas adecuadas que requería la enfermedad. Y en medio de nuestros desiertos hay diferentes manifestaciones que nos pueden servir para establecer un diagnóstico de la condición de nuestra alma y así poder darnos cuenta si nosotros nos encontramos en medio de un desierto espiritual. Y alguna de esas condiciones del alma pudiera ser apatía por la palabra, apatía hacia la palabra, por ejemplo. En medio de nuestra sequedad podemos encontrarnos yendo a la palabra, pero como que no llegamos a tener un encuentro genuino con su autor, y el tiempo en las escrituras se va volviendo como una obligación estéril más que un deleite. Como que yo abro mi Biblia porque tengo que hacerlo,
pero no pasa nada en mi interior, no pasa nada aquí adentro. Es como que las palabras de la Biblia rebotaran dentro de mí y no pasara absolutamente nada. Quizás lo que tengo es un sentido también de despropósito en la oración. El salmista dice en el Salmo 42 que él elevará una oración al Dios de su vida, pero el contenido de esa oración nos deja ver su sentir hacia Dios. Él dice: a Dios mi roca diré, ¿por qué tú te has olvidado de mí? Y esta es la oración de alguien que sabe que puede clamar a Dios, pero que siente que Dios lo ha olvidado. Él sabe que él puede clamar a Dios, pero es como que sí, yo sé que te puedo clamar, pero tú te has olvidado de mí, tú no estás escuchándome ahora mismo. Y muchas veces en medio de tiempos de sequía espiritual podemos llegar a sentir que nuestras oraciones son inútiles, porque sentimos que Dios no nos escucha, que Dios ha apartado su rostro, y es como que estamos orando y esas oraciones rebotan en el techo, como si hubiese una barrera gigantesca que no deja que nuestras oraciones pasen. Quizás podemos sentir también este sentido de insatisfacción y esta falta de gozo. Y cuando estamos en medio de una temporada de aridez espiritual, podemos llegar a experimentar una profunda insatisfacción en nuestros corazones. El salmista expresaba cómo sus lágrimas eran su alimento de día y de noche. Él se encontraba deprimido. Y en medio de los desiertos, nosotras pudiéramos sentir como que nada nos llena, nada nos satisface. Y es evidente porque solamente Cristo puede satisfacer, pero quizás estamos muy lejos de Él. Puede ser también que tú tengas una ausencia de un sentido de comunidad. Quizás en medio de la sequía de nuestro corazón tenemos el deseo de una vida de comunidad vibrante, pero es como que parece este deseo que yo no logro alcanzar. Yo quiero eso, pero estoy tan lejos. Nos sentimos tan lejos de Dios que esa lejanía hace que nos vayamos despegando de nuestra familia de la fe, producto de nuestra apatía espiritual. Y porque no nos atrevemos a mostrar la condición actual de nuestro corazón y tememos que otros puedan llegar a darse cuenta de esa realidad, nos vamos aislando y nos vamos apartando. Tenemos este tipo de relaciones, de encuentros de pasillos, donde nos encontramos en la iglesia y hola, ¿cómo estás? Sí, todo bien, gracias a Dios. Y seguimos caminando y la realidad es que nuestros corazones están fríos, apáticos y estamos lejos del Señor, pero también estamos lejos de otros. Ahora, hay algo más que puede suceder y quizás tú estás escuchando todos estos síntomas, si pudiéramos llamarle de alguna manera, e ir identificando, sí, yo estoy ahí, sí, esa es mi condición ahora mismo, pero hay algo más que es sutil y yo no quiero que perdamos de vista, y es que pudiéramos estar en un desierto sin saber que lo estamos. ¿Cómo así, Patricia? Bueno, yo puedo pensar, porque estoy en la iglesia, que porque no me pierdo una conferencia, que porque yo no me pierdo ninguna de las reuniones que hacemos aquí en Meditaciones al Corazón, estoy en todas y cada una de ellas. Estoy todos los domingos conectada como iglesia o presencialmente. Pudiéramos pensar que eso es igual a salud espiritual. Yo quiero que tú me acompañes ahí, deja marcado el Salmo 42 y acompáñame a Marcos capítulo 3 y vamos a leer ahí el verso 13, en Marcos capítulo 3. Y yo te lo voy a leer, dice: después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Yo no sé si tú te diste cuenta en este versículo de cuál es la prioridad de Jesús. La primera razón que el pasaje nos deja ver por la que Jesús designó a sus apóstoles eran ¿para qué?
para que estuvieran con Él y luego todo lo demás. Y luego todo lo que involucra servirle, pero estar con Él, tener una relación de intimidad era prioridad por encima del servicio, porque esa relación cercana con el Maestro, era lo que les iba a capacitar y sostener en todo lo demás que ellos iban a hacer. Mis amadas hermanas, estar ocupados espiritualmente no implica salud espiritual. Yo puedo estar muy activa en las cosas de Dios y tener un corazón muy lejos de Él. Yo puedo honrarle con mis labios y tener un corazón frío, apático e insensible a las cosas de Dios. Y eso es un terreno peligroso porque no nos damos cuenta. Porque pensamos que estamos bien, porque pensamos que estamos donde deberíamos estar, cuando la realidad es que Dios, por encima de cualquier otra cosa, está interesado en tu corazón y no en tus obras. Dios está interesado en una relación contigo más que en lo que tú puedas hacer para Él. Porque al final, un servicio despegado de Dios no es para la gloria de su nombre, es para mi propia gloria. Y necesitamos tener mucho cuidado con eso. Ahora, todo lo anterior habla de cómo luce un corazón en el desierto. ¿Cuáles son esos síntomas que yo puedo ver y decir, fíjate, sí, yo creo que sí, que yo estoy en medio de un desierto espiritual? Pero no es suficiente saber que estamos en un desierto. Necesitamos darnos cuenta cómo hemos llegado hasta ahí. Y déjame contarte esto. En algunos suelos de algunos terrenos, quizás esto ha pasado en tu país, ocurre un fenómeno que se conoce como sinkhole o como sumideros. Y cuando este fenómeno se da, es como si de repente el suelo se abriera y se formara un hoyo que se traga todo lo que tenga encima. Casas, carros, árboles, hasta personas han terminado cayendo en algunos de estos hoyos que se hacen de repente en la tierra. Y a pesar de que a simple vista pareciera que sin razón el suelo de repente se abre, la realidad es que esos sinkholes no ocurren de la noche a la mañana. Esos fenómenos suceden porque debajo de esos suelos se va produciendo un movimiento de aguas que va debilitando toda el área que sostiene esa superficie hasta el momento en el que ya ese suelo no tiene ningún tipo de resistencia y termina colapsando. De la misma manera, las sequías en nuestros corazones no ocurren de repente y no ocurren sin razón alguna. No es como que hoy yo tengo una relación vibrante con el Señor y de pronto al día siguiente me levanto en un desierto espiritual. Hoy estoy así pegadita del Señor, enamorada del Señor, y mañana estoy en medio de un desierto. No ocurre exactamente de esta manera. Hay cosas que van sucediendo internamente en nuestras vidas y en el momento menos previsto terminan llevándonos a una sequía espiritual. Y hay diferentes caminos que pueden estar ocasionando esto en tu vida. Y así como prestamos atención a los síntomas, yo quiero que ahora tú puedas escuchar estos diferentes caminos e identificar cuál de ellos te ha llevado, si te encuentras en un desierto, cuál de ellos te ha llevado hasta ahí. Y uno de esos caminos, mis hermanas, es el camino de la ceguera. El camino de aquel que no conoce a Cristo, pero sabe que hay una necesidad en su alma. El alma que está vacía, sedienta y en búsqueda continua de algo, de saciar su sed, esa alma no se está dando cuenta de cuál es su necesidad real. No es capaz de darse cuenta de que nada creado tiene la capacidad de saciar su ser interior, porque no conoce a Cristo y sabe que hay una sed profunda y está buscando saciar esa sed
en todas las cosas de este mundo y termina quedando más y más y más y más vacías porque su necesidad está en Jesús. Agustín decía, Dios nos ha hecho para sí y nuestras almas jamás estarán saciadas hasta que no encuentren su descanso en Él. Puede ser que tú estés aquí hoy y tú te encuentres en medio de la aridez del alma y la razón sea porque tú no conoces a Jesús. Y si ese es tu caso, mi amada hermana, Él te llama a venir a Él en arrepentimiento, a confesar tu pecado y reconocerlo como Señor y Salvador. Dios te ha hecho a ti para Él y tu alma jamás va a estar saciada lejos de Él. Y en Cristo hay salvación para tu pecado y hay oportunidad para una vida plena donde ríos de agua viva puedan correr en tu interior. Ese puede ser el caso de algunas que estén aquí y no conozcan de Jesús. Ahora, ¿qué camino te puede llevar a ti que conoces ya a Cristo al desierto? Y uno de esos caminos es el camino del sufrimiento, ese sufrimiento que todas tenemos garantizado en algún momento de nuestra vida. Y puede ser que nos encontremos en medio del sufrimiento y vamos viendo cómo nuestras fuerzas se acaban, cómo estamos agotadas emocionalmente y nuestra fe comienza a desgastarse. Hemos estado orando y pidiéndole al Señor que las cosas cambien, pero esa respuesta de Dios parece como que no va a llegar o quizás ha llegado de una manera muy diferente a lo que tú has estado esperando. Y entonces comenzamos a escuchar esa voz interior bien alejada de la verdad, que se pregunta si existe la posibilidad de que Dios se haya olvidado de esta alma en dolor. Esa voz que cuestiona el amor de Dios y que va perdiendo el optimismo y ya no piensa que algo bueno saldrá de toda la aflicción. Y todo esto hace, mis amadas hermanas, que comencemos a quitar los ojos de Cristo y nos vayamos sumergiendo en nosotras mismas, en el agujero de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento. Y eso es justamente lo que le ocurre al escritor del Salmo, en el que nosotras hemos estado reflexionando. Él estaba en medio de dificultades y una de ellas era el cuestionamiento de aquellos que estaban con él sobre dónde estaba su Dios. Lo veían y le preguntaban, ¿dónde está tu Dios? Y es como si personas que ven nuestro sufrimiento ahora nos dijeran, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué te va mal? Si Dios es tu Dios, si Dios te ama tanto, tanto como tú dices que Él te ama, ¿por qué Él no te rescata de tu aflicción? Otros cuestionan a Dios y comenzamos a escuchar. Pero también ese cuestionamiento puede venir de adentro, donde el enemigo de nuestras almas comience a susurrarnos estas mentiras. ¿Dónde está tu Dios ahora que estás sufriendo? ¿No que Dios quiere lo mejor para ti? ¿Por qué te tiene ahí donde estás? Y comenzamos a escucharlo. Y nuestras almas se van alejando cada vez más de Él. Y comenzamos a poner los ojos en nuestro sufrimiento, lo quitamos del Evangelio y eso termina llevándonos a desiertos espirituales. Hay otro camino más y es el camino de la soledad. El salmista, nosotros podemos ver aquí que estaba físicamente lejos del lugar de adoración. Él estaba físicamente lejos de la congregación que adoraba junto a él. Aquellos que con una actitud gozosa, dice, iban al templo. La lejanía del templo, la lejanía de la vida en comunidad había producido una sequedad en su alma. Y mi amada, déjame decirte esto, los creyentes necesitamos entender que la vida de fe no se vive en solitario. Cuando nosotros nos alejamos de otros creyentes y dejamos de compartir nuestras cargas, nuestras caídas, nuestras luchas, nuestras necesidades,
Cuando dejamos de vivir en unidad, somos presas fáciles del pecado y de los ataques de Satanás. Y mientras más nos alejamos de otros, más aridez se produce en nuestras almas. No creas la mentira del enemigo de que estás mejor sola. No creas la mentira del enemigo que te dice qué van a pensar de ti si tú cuentas cómo estás. Mejor guárdatelo para ti, no digas absolutamente nada. Tú puedes sola, tú y Dios resuelven. No creas eso, porque eso no es lo que Dios nos ha dejado y a lo que Dios nos ha llamado en su palabra. Y tomar ese camino puede terminar llevándonos a la aridez. Hay otro camino y es el camino también del agotamiento. Déjame decirte esto, que casi nadie lo toma en cuenta, pero la debilidad física nos hace propensos a la debilidad espiritual. Nosotros no somos, nuestros cuerpos no son simples caparazones que albergan nuestras almas. Nosotros no podemos perder de vista que la fragilidad y lo roto de este mundo nos afecta en ambos sentidos, tanto de manera física como de manera espiritual. Y puede ser que tú estés en una temporada de desierto espiritual porque has estado tan abrumada con tantas cosas, tan agotada con tantas cosas, que tú sientes que tú no puedes más, que ya has llegado hasta donde tú pudieras estar, hasta donde tus fuerzas te dan. Y puede ser que el agotamiento físico sea una razón por la que estás en medio de un desierto. Ahora hay un último camino que yo quiero traerte y para mí es uno de los caminos más comunes que terminan llevándonos a desiertos y es el camino del pecado. Ay, el pecado. Sequía espiritual llega a nuestros corazones cuando bebemos de fuentes contaminadas en lugar de beber de los ríos de agua viva disponibles en Dios para cada una de nosotras. Mis amadas, todas tenemos sed. Todas estamos sedientas. El problema es que a veces corremos a aguas contaminadas a saciar la sed que solamente Cristo puede saciar. Cuando tú y yo ignoramos el camino del arrepentimiento y decidimos continuar por el camino del pecado, nunca saciaremos la sed de nuestra alma y terminaremos con un corazón seco y cada vez más envuelto en el pecado. El pecado nos engaña, nos envuelve y promete cosas que jamás cumplen. Y cuando tú y yo decidimos creer a las falsas promesas del pecado, ignorar el camino del arrepentimiento, nuestro corazón se endurece y se seca, porque no estamos en la fuente que puede saciarnos. Y yo quiero hacerte una pregunta y no dejar esto en el aire. Yo quiero hacerte esta pregunta y que tú te preguntes delante de Dios ahora mismo. ¿Hay algo en tu vida que estés amando más de lo que amas a Cristo? Porque déjame decirte esto, pecado no es solamente robar, no es solamente matar, no es solamente calumniar a otros, y todas esas cosas son pecado. Pero hay una definición de pecado que a mí me encanta, que la dio Susana Wesley. Ella decía, todo lo que debilite tu razón, dañe la ternura de tu conciencia, oscurezca tu sentido de Dios, te quite el gusto por las cosas espirituales, todo lo que aumente la autoridad del cuerpo sobre la mente, eso es pecado para ti, por más inocente que parezca en sí mismo. Cualquier cosa, mi amada hermana, que tú ames más que a Cristo, está siendo pecado para ti, por más bueno que parezca. ¿Qué cosas estás tú amando más que a Cristo ahora mismo? Ponle nombre.
No lo dejes como una pregunta en el aire, ponle nombre a eso. ¿Existe algún área de pecado personal que se haya vuelto una práctica en la que has estado hundiéndote cada vez más? Quizás es tu orgullo desmedido. Quizás es una relación en la que no deberías estar y has decidido permanecer en ella. Quizás es tu vanidad. Quizás es tu temor al hombre. Mis amadas, el pecado no es poca cosa y la mayor evidencia de que el pecado no es poca cosa es la cruz del Calvario. Permanecer en pecados que clavaron a Cristo en una cruz endurecen nuestro corazón y nos llevan a la sequía del alma. El pecado siempre cobra. El pecado siempre nos dejará sedientas, siempre, por más bueno que parezca. Ahora, esos son los caminos, diferentes caminos que nos pueden llevar al desierto. Pero déjame decirte que yo no vine aquí para traerte todos los problemas y dejarte sin esperanza, porque eso no es lo que nuestro Señor hace. Hay caminos que nos llevan al desierto, pero tenemos esperanza porque hay otros caminos que pueden llevarnos de regreso a los ríos de agua viva. Hay algo que quizás muchas de ustedes no saben y es que mi esposo y yo hemos tenido mascotas desde el principio de nuestro matrimonio. Hemos tenido perritos, para ser más específica, no cualquier mascota, nunca peces ni nada de eso, porque no le encuentro el propósito a tener peces. Pero si ustedes tienen peces, perdónenme, soy yo que no encuentro el propósito. Pero hemos tenido perros desde el principio de nuestro matrimonio y nuestra primera perrita juntos fue una chihuahuita negra que se llama Susie, que ella todavía está con nosotros. Actualmente tenemos 3 perros. Resulta que un día, ya hace muchos años, yo estaba en la cocina de mi casa y yo estaba preparando la cena y algo de lo que yo estaba cocinando se cayó en un espacio que había entre la estufa y la pared. Y entonces, inmediatamente, mi aspiradora personalizada, Susie, entró ahí para comerse eso que se había caído. Y ella entró su cabecita ahí, pero ¿qué pasa? Que ella no pudo salir después. Yo la veo desesperada, que ella está tratando de salir, de sacar la cabeza y está llorando y no puede salir. Yo me desespero más y yo trato de ayudarla y a mí se me ocurre la no tan increíble idea de comenzar a jalar la perrita. O sea, ella está tratando de salir y no sale y yo pienso que es buena idea comenzar a jalarla. Obviamente, la perrita no sale de ahí. Y en medio de mi desesperación de que yo no sabía qué hacer, yo llamé a mi esposo y mi esposo tuvo una idea un poco más inteligente y más lógica que la mía. Y su idea fue mover la estufa hacia el otro lado. Él movió la estufa, había espacio del otro lado y la perrita pudo salir. Y en medio de mi desesperación, yo terminé olvidándome de aquello que era elemental y que era lo único que iba a lograr sacar a mi perrita del estancamiento en el que ella se encontraba. Y así como ocurrió con Susie, a veces en medio de nuestra desesperación por salir de las temporadas de desierto espiritual, terminamos olvidando lo esencial. Necesitamos volver a Dios. Mis amadas, el amor y la gracia de Dios en Cristo son suficientes para perdonar cualquier pecado que hayamos cometido, cualquier cosa que nos haya mantenido lejos de Él. No importa si es una infidelidad, no importa si has estado envuelta en mentiras, si has estado engañando a otros o engañándote a ti de distintas formas. Si te has mantenido envuelta en pecados de fornicación o si has permanecido ensimismada en tu vanidad y en tu propia apariencia, su amor y su gracia son suficientes para perdonar nuestros pecados, para fortalecer nuestra fe y para levantar nuestras manos agotadas. Y Dios te llama a volver a Él. Santiago 4:8 nos dice, el Dios hablando, dice, acérquense a Dios
y Él se acercará a ustedes. Él nos llama a acercarnos en la condición en la que estemos, no importa cómo sea. En medio de nuestro desastre espiritual, Él dice, ven a mí, que soy yo que voy a arreglar tu desastre. En medio de nuestra sed, Él nos dice, ven a mí, que soy yo el que tengo los ríos de agua viva disponibles para ti. Y tú sabes por qué tú puedes acercarte a Él en medio de tu más grande desastre. Porque si tú estás en Cristo, tú has sido reconciliada con Él y esa reconciliación es eterna. Tu estado de hija, nadie te lo va a quitar. Y porque tú eres hija del Señor, tú puedes ir a Él y decir, aquí estoy, hecha un desastre. Pero yo vengo a ti, que puedes saciarme, que puedes perdonarme, que puedes restaurarme, porque Dios es como ese padre de la historia del hijo pródigo. Dios es ese padre que está ahí sentado esperando que nos acerquemos a Él y cuando nos ve de lejos, sale a nuestro encuentro. Ese es Él. Dios te espera. Tu estado de reconciliada, si tú estás en Cristo, nada ni nadie te lo puede quitar y por eso tú puedes acercarte y volver a Él sin temor. Ahora, en nuestro camino de vuelta a Dios, hay algunas cosas que necesitamos. Nosotras, mis amadas hermanas, necesitamos de su palabra. La palabra es el alimento para nuestras almas. Lejos de la palabra vamos a terminar languideciendo y ¿sabes qué va a pasar? Vamos a buscar alimentos en otras fuentes que terminarán llevándonos a lugares de desiertos una vez más. ¿Te acuerdas que te decía al principio que todas tenemos sed? Si yo no sacio esa sed en el único lugar que puede ser saciada, que es a través de la palabra de Dios, de su persona, la persona de Cristo, yo voy a terminar buscando otros lugares y otras fuentes contaminadas donde saciar esa sed. Tú y yo necesitamos la palabra de Dios y yo sé que tú has escuchado esto una y otra vez y te lo digo una vez más. ¿Sabes por qué? Porque se nos olvida, porque no vamos a ella tanto como deberíamos hacerlo, porque vamos a ella solamente a veces para llenar nuestra mente de información y no para tener un encuentro real con el autor de las escrituras y para conocer a aquel que se ha revelado en ella por completo, nuestro Señor Jesucristo. Mi amada hermana, no hay atajos, no hay medios alternativos, no hay sustituto alguno. Necesitamos consumir la palabra de Dios con un corazón que quiera encontrarse con Él. Las escrituras nos enseñan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso está en Mateo 4:4. La palabra de Dios es vida, mi amada hermana, créelo porque es así, es vida para nuestras almas, pero no hay manera en la que podamos tener la vida que su palabra ofrece si no la consumimos. Necesitamos ir a las escrituras, necesitamos oración también. Mis amadas hermanas, en condiciones normales, si somos completamente honestas, muchas veces nuestra vida de oración es escasa, lamentablemente. Imagínate en tiempos de sequía espiritual, pudiera llegar a volverse inexistente. Yo creo que una de las principales razones por la que no somos intencionales en cultivar una vida de oración es porque no entendemos nuestra necesidad de estar en la presencia de Dios. Mis amadas, en el Salmo 42 nosotras veíamos una y otra vez cómo en medio de la tristeza, cómo en medio del cuestionamiento, el salmista volcaba su corazón delante de Dios y lo hacía de una manera honesta. Tú no tienes que pretender delante de Dios, tú no tienes que ir delante de Dios en oración
como si todo estuviera bien, porque Dios lo sabe todo. Dios conoce tu corazón, Dios conoce cómo tú te encuentras ahora mismo, Dios conoce tus dudas, Dios conoce todo lo que tú piensas acerca de Él. Dice la Biblia que antes de que la palabra esté en mi boca, Dios ya la sabe toda. Y tú puedes ir, Él te llama a ir en honestidad delante de Él y decirle, Señor, yo no sé qué hacer. Señor, yo no quiero estar contigo. Yo no tengo deseo de estar aquí. Yo no tengo deseo por tu palabra. Yo no quiero estar con tu pueblo, Señor, pero yo sé que te necesito. Ayúdame. Clama a aquel que puede hacer correr ríos de agua viva en tu interior una vez más. Necesitamos, mis amadas hermanas, de la vida en comunidad. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de eso al principio? Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos que otros puedan ver nuestras vidas y hablarnos. Entonces, necesitamos a otros con los cuales podamos apoyarnos mutuamente. Dios nos ha dado a su iglesia como un cuerpo, y un cuerpo se necesita el uno al otro. Cada miembro necesita del otro. No pienses que tú puedes sola. No pienses que estás sola. Dios nos ha dejado a través de Cristo su Espíritu Santo y nos ha dejado caminando junto a otros. Si tú estás hoy en medio de un desierto, yo te animo a que tú busques a alguien maduro en la fe, con quien tú puedas hablar y compartir tu lucha. Deja tu orgullo de lado, que el orgullo nunca nos deja nada bueno. Deja tu deseo de aparentar de lado y háblale al otro en honestidad. Amiga, no estoy bien. Yo necesito ayuda. Comparte tus luchas, camina con otros. Deja que los unos llevemos las cargas de los otros, como nos llama la palabra. Pero ¿sabes qué más necesitamos? Necesitamos hablarnos el evangelio. Y esto de hablarnos, bueno, tú dirás, a las mujeres nos encanta hablar, o sea que esto va a ser bien fácil para todas nosotras. Ay, no. Déjame decirte que el autor Martin Lloyd-Jones escribe en su libro de Depresión Espiritual y dice que gran parte de las insatisfacciones de nuestras vidas vienen porque nos escuchamos más de lo que nos hablamos. Estamos todo el tiempo escuchándonos en lugar de hablarnos las verdades del evangelio. Y lo que nosotras vemos en el Salmo 42 es un corazón que, a pesar de estar como está, él habla a su alma y le dice, hey, oye, alma mía, ¿por qué tú te desesperas? ¿Por qué tú te turbas dentro de mí? Oye, espera en Dios, porque yo lo voy a alabar otra vez. Y en medio de la aridez de todas esas voces que vienen a nosotras y nos hablan de cómo Dios se ha olvidado, de que esto no vale la pena, de que yo nunca voy a salir de aquí, yo necesito hablarle a mi alma, así como el salmista, y decirle, alma mía, no. Y yo necesito recordar las verdades del evangelio a mi alma una y otra vez. La verdad es que me dicen que sus promesas son seguras en Cristo y que no dependen de ti ni dependen de mí, sino de Él y de su obra. Que Él está contigo todos los días, que Él perdona tus iniquidades, que Él te levanta, que Él te restaura, que Él promete ríos de agua viva para ti, disponibles para tu alma. Y cada vez que esa conversación llegue a tu mente, no dejes que todo eso forme un nido en tu cabeza. Tú no puedes evitar, como decía Martín Lutero, que un pájaro vuele sobre tu cabeza, pero tú sí puedes evitar que haga un nido ahí arriba. No dejes que las mentiras hagan nido en tu cabeza. Contrarresta cada mentira con la verdad de la palabra de Dios y háblale a tu alma todas las veces que sea necesaria. Aunque parezca que estás loca, no importa. Háblale a tu alma una y otra vez y recuérdale las verdades del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mi amada hermana, no importa el lugar en el que tú te encuentres ahora mismo, no importa los caminos que hayan terminado llevándote a lugares de sequía o las voces llenas de mentira que hayas estado escuchando durante mucho tiempo, no importa dónde hayas estado tratando de saciar tu sed, aquel que genuinamente puede saciarte
sale a tu encuentro y se ofrece a sí mismo como agua viva. No busques más en otro lugar y corre a Jesús. El verso 11 del Salmo 42 termina diciendo, Él es la salvación de nuestro ser y nuestro Dios. Mi amada hermana, hay esperanza en medio de tu desierto espiritual, porque Él es el manantial del que podremos beber para nunca más tener sed, pero que a la vez nos va dejando más y más sedientos de Él, deseando más y más de Él, hasta que llegue el día en el que nosotros podamos ver el rostro del Padre en el agua viva que se hizo hombre por amor a nosotras y que en su humanidad tuvo sed para poder saciar nuestra sed. Apocalipsis 7, los versos del 15 al 17 nos dicen, aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Pero mientras llega ese día, nosotras podemos recordar hoy que Jesús es la fuente que brota desde el Calvario y llega a nuestros corazones, perdonándonos, limpiándonos, saciándonos, transformándonos, haciendo correr en nosotras ríos de agua viva para que no tengamos más sed espiritual. Señor, bendito sea tu nombre. Bendito seas tú, Jesús, que haces correr ríos de agua viva en nuestro interior, Señor. Y nosotras queremos venir delante de ti en la condición en la que estamos ahora mismo, Señor. Estamos sedientas, estamos heridas por el pecado, nuestra fe se ha desgastado, nuestras manos ya no pueden más, Señor. Hemos estado solas y lejos de ti, pero queremos volver delante de ti, Señor, a pedirte primero que nos perdones, Señor. Perdónanos por no creerte, perdónanos por alejarnos de ti, Señor. Perdónanos por hundirnos en las mentiras del pecado y dejarte a ti de lado, Señor. Pero confiamos en tu perdón, confiamos en tu gracia, confiamos en tu poder para perdonarnos, para limpiarnos, para sostenernos, para renovar nuestra fe, para saciar nuestra sed y hacer correr ríos de agua viva en nuestro interior otra vez, Señor. Obra lo que nosotras no podemos hacer, Señor, y sacia nuestra sed. En tu nombre, Jesús. Amén.